Bueno, y queremos hablar de uno de los temas que genera mayor atención internacional y se trata de los impuestos, estos aranceles que está creando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de varios países importantes de la nación norteamericana, como ha sido el caso de Canadá, México y también China, acusando a estas naciones de estar incentivando la inmigración irregular y también la entrada de drogas a Estados Unidos, lo que ya está formulando una verdadera guerra comercial. ¿Cuál podría ser el impacto que esto está desatando y también cuáles podrían ser los costos para nuestro país, como el caso de Chile? Bueno, se lo queremos consultar a Marcelo Taito, él es economista, ingeniero comercial y académico de la Universidad de las Américas. Muchas gracias por estar con nosotros, Marcelo. Hola Pablo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un agitado lunes, iniciando febrero bastante complejo. Sabíamos que el gobierno de Donald Trump iba a comenzar de una manera bastante intensa, pero tú esperabas que finalmente él tuviera esta misma política que ya había tenido en su primera administración de poner impuestos para así presionar a otros países a realizar determinados actos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, realmente Trump podemos observar que utiliza los aranceles comerciales como medidas de presión. Ya lo vimos la semana pasada con Colombia, porque no quiso, Sí. ¿cierto?, recibir algunos deportados. Rápidamente gestionó unos decretos para ponerle unos aranceles, ¿cierto?, de ingreso de materiales, de productos a Estados Unidos con un alto arancel y obviamente al tamaño de Estados Unidos, Colombia cedió. No es lo mismo hoy día que nos encontramos, ¿cierto?, con México, un país no tan grande como Estados Unidos, pero una gran potencia, Canadá su vecino, y de qué hablar de China, que lo tenemos al otro lado del mundo, ¿cierto?, haciendo fuerte presión con este tema. Bueno, los impuestos que ha puesto Donald Trump son del 20% para Canadá y México de todos los productos que ingresan de estos países a Estados Unidos, salvo el gas y el petróleo canadiense. Ahí obviamente marcando una diferencia con el tema energético que sabemos que es sumamente relevante para Estados Unidos, pero un 20% es bastante y un 10% para todos los productos que entran de China. Obviamente estos países han dicho, bueno, esto lo va a pagar el consumidor estadounidense, es decir, que los productos que entran van a ser más caros. ¿Va a generar realmente un impacto en la ciudadanía, en el costo de la vida de los norteamericanos? ¿O podría ser viceversa, que también impacte al consumidor en estas otras naciones porque muchos de ellos han respondido con la misma moneda? Sí, mira, tal como dices tú, los aranceles que está presentando hoy día para México y Canadá ya de un 20 o 25%, son principalmente, como lo hablaba hoy día la presidenta de México, una presión que están haciendo justamente con la guerra contra el narcotráfico, puntualmente contra el fentanilo. Claro. Según el argumento de la administración Trump, estos países son las plataformas de ingreso de inmigrantes ilegales, son las plataformas donde están los laboratorios, acusa a Canadá de tener laboratorios de fentanilo, a México de recibir productos de China para producir esto Sí. y de ingresarlo. Entonces le está diciendo a los países, oigan, si ustedes no cooperan conmigo y eliminamos esto, yo voy a imponer, y volvemos, ¿cierto?, a esa estrategia arancelaria de imponer. Como paréntesis, ¿cierto?, un arancel es un porcentaje adicional que deben pagar los productos que ingresan a Estados Unidos de este Claro, país, de México y de Canadá, de un 25% claro. adicional, que se va a llegar, ¿cierto?, a los bolsillos del consumidor final, le va a afectar directamente. Ahora, ¿cuánto también tiene de poder dispararse en los pies Donald Trump? Porque sabemos que todos estos países son parte de los principales socios comerciales de Estados Unidos. O sea, hoy día gran parte de las empresas tecnológicas, por ejemplo, de Estados Unidos, invierten mucho en China y fabrican sus elementos en China, por lo tanto ingresan también muchos productos de esa nación a Estados Unidos. El tema automotriz, gran parte de los autos que se fabrican en Estados Unidos son de partes que vienen de México y en Canadá también hay varios productos, como el caso de la madera, de fruta, ¿cierto? Es dispararse también en los pies porque esto podría generar quizás una materia inflacionaria para los mismos consumidores norteamericanos. Sí, hoy día solamente pudimos ver una pérdida de valor de las empresas automotrices Ford, General Motors de más de un 5%, por las expectativas de la gente, que es cierto que comienza a liquidar acciones y ve que esto se hace un mercado mucho más caro, la mano de obra, mucha Claro. mano de obra inmigrante que está en grandes empresas de forma legal, pero también ya está teniendo problemas, están haciendo muchas deportaciones, toda la administración está generando un remesón en el mercado que posiblemente, y por lo que podemos conversar acá con algunos colegas, posiblemente estos 25% no van a llegar a un fin y van a irse disipando algunas cosas, pero como
estrategia de quién mueve primero la ficha, ¿cierto? Vamos a esperar las repercusiones, lo que está haciendo México, lo que está haciendo Canadá, porque recién hoy día, recordemos que estamos Sí, justamente opuestos con China, están teniendo reuniones para ver qué respuesta le van a dar a exacto. Estados Unidos por este Sí. 10% de aumento de los aranceles. Bueno, por lo menos ha hablado hace algunas horas la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, diciendo que ellos lograron detener por un mes estos aranceles porque negociaron ahí con Donald Trump, tuvieron una conversación donde la presidenta mexicana prometió enviar 10.000 soldados a la frontera para contener el tema migratorio. A cambio de eso, Trump decidió suspender en un mes, pero son medidas de días, van cambiando, ¿no? Justamente a medida que avanzan estas mismas negociaciones y ya concretamente han comenzado a funcionar algunas de estas mismas tarifas. Ahora, Donald Trump también habló de que podría hacer lo mismo con la Unión Europea. Hoy día también se juntaron ahí los líderes europeos de emergencia para ver qué va a suceder. Y en esto te quiero consultar, Marcelo, bueno, ¿qué pasa con el resto del mundo? Si vemos ya a Europa complicado, a Estados Unidos, a China, a México, Canadá también involucrados en este mismo tema, ¿cómo impacta al resto de las naciones y particularmente a Chile, que sabemos que estamos muy interconectados con el comercio internacional? Bueno, particularmente a Chile el impacto, si bien es potente, porque recordemos nuestra economía, somos un país de 18 millones de habitantes versus naciones como China de 1.500 millones, Estados Unidos de más de 600, etcétera. Somos muy pequeñitos y por lo tanto todas estas cosas que pasan en estas grandes potencias, Europa, China, Estados Unidos, nos van a repercutir. El dólar hoy día se vio afectado, pero tuvo una subida con respecto al viernes de un 0,4, pero se espera que mañana siga subiendo. El precio del cobre ya también se ve una baja y se proyecta una baja del precio del cobre porque probablemente si estos aranceles siguen tomando el curso que van, Sí, China se va a ver afectado en la adquisición de cobre, por lo tanto exacto. podría comprar menos y eso inevitablemente va a hacer que nuestro precio de nuestro principal commodity que tenemos de exportación baje. Por otro lado, nosotros tuvimos un IMASEC en diciembre, recién pasado, de un 6,6%, que de alguna forma nos dio un poquito más de espalda para aguantar estos golpes que nos están llegando en este Sí. momento y no, y siendo una economía débil, estamos un poquito, de alguna forma, con ese crecimiento de un 6,6 recibió en diciembre, un poquito más con un amortiguador un poco más amplio Claro. para recibir esto. Claro, Marcelo, pero ahora, Esperemos, disculpa que te sí, interrumpa, pero ahora Donald sí. Trump también dijo que dentro de los aranceles o los impuestos que quiere poner a otros productos está el cobre. Y ahí obviamente nos veríamos impactados directamente. Ahora, ¿cómo podemos protegernos nosotros siendo una nación tan pequeña que está ahí a la deriva justamente de todas estas potencias que están chocando a nivel internacional? Porque pese a que nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, bueno, hasta China ha denunciado que Estados Unidos está abusando finalmente del derecho internacional y del comercio internacional. ¿Cómo podemos protegernos nosotros ante una eventual alza, por ejemplo, en temas de gravámenes a nuestro principal producto que es el cobre? Bueno, principalmente hoy día hay una tarea que nosotros desde el ámbito educacional, Ujú. universitario, no podemos resolver y hay que esperar que ya el Banco Central y el gobierno estén mirando con mucho detalle esto que va a pasar porque va a repercutir inevitablemente en las tasas de interés, Mm, en el tipo de cambio en Chile. Y aquí uno de los que tiene harto trabajo y siempre ha tenido el Banco Central, de observar muy- muy de cerca sí, esto porque lamentablemente nosotros somos muy sensibles a los cambios que ocurren en esto otro. exacto. No tenemos la capacidad de crear un escudo de protección y decir, con esta estrategia Chile se salva y vamos a pasar. No, no se puede. Somos muy pequeñitos y tenemos que de alguna forma aferrarnos a lo que más tengamos cerca y poder decir, ojalá que este temporal de lluvia y fuertes tormentas pase de la forma más suave para nosotros. Claro, bueno, de hecho pasó durante el primer gobierno de Donald Trump, donde también hubo esta guerra arancelaria con China, ¿cierto? Y que son nuestros principales socios comerciales, las dos potencias del mundo, obviamente que eso podría incidir. Ahora, ¿cómo ves tú finalmente qué acción podría tener también el gobierno? Hoy día habló el ministro de Hacienda, Mario Marcel, diciendo que ellos están preocupados, que están barajando ahí posibilidades, que obviamente no quieren una guerra porque saben que eso salpica a todo el mundo, pero ¿qué acción podría también tener el gobierno chileno frente a esta crisis? Mira, por ahora yo creo que lo más sano para Chile es estar observando y recién en una semana más, viendo cómo se desenvuelven
estas acciones ejercidas por el gobierno de Estados Unidos vamos a tener que ver hacia qué camino tomar. No, no es un tema Bien. de que decir, oigan, mañana vamos a subir la tasa de interés, vamos a bajarla. Tenemos que ver cuál va a ser la afectación real del mercado chileno, de cómo van a reaccionar las bolsas de comercio. Inevitablemente, ya las bolsas en temas globales Sí, perdieron aproximadamente un 1%. exacto. Por ese temor, ¿cierto?, de la gente en qué va a pasar. En un día, Europa, Estados Unidos, en promedio un 1 a la baja Claro. No, de totalmente, todo. lo vimos hoy día, ¿no? En Tokio, en Frankfurt, en Nueva York, todas las Sí, bolsas a la baja. La única que no fue la de China, que como están celebrando el Año Nuevo Lunar, no abrió este día lunes, pero obviamente también va a tener probablemente un impacto cuando regrese. Marcelo Taito, economista, ingeniero, también justamente ingeniero de la Universidad de las Américas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo sí, grande. gracias por la invitación. Que esté muy Chao, bien. chao. Hasta luego.